En este texto, ¿sí?, y poder reflexionar en el mismo, es necesario contribuir con la enseñanza de una manera muy práctica. Entendamos que Jesús había venido, ¿sí?, de un lugar donde no había sido bien recibido. Entendamos también que cuando Jesús comenzó a proclamar la palabra, muchos pecadores venían a él, y eso era causal de que otros que se creían, se querían aceptos, para la gracia del Señor, recriminaban o veían en Jesús un mal proceder. Eso de hecho le condujo a Jesús a que pudiera elaborar una parábola conocida como la parábola del hijo pródigo. Pero todo eso preparaba de alguna manera el corazón de aquellos que le seguían a Jesús, porque veían en Jesús prácticamente a un hombre totalmente diferente. Amado hermano, Jesús buscaba con intención a los hombres pecadores, y se relacionaba con ellos para poder rescatarlos, para poder salvarlos. A diferencia de los escribas y los fariseos que huían del hombre pecador, creyendo ellos que mientras más distantes estaban, más limpios se conservaban a sí mismos y ante los ojos de Dios, Jesús hizo todo lo opuesto. Él buscaba, al hombre que estaba en maldad, para irlo a rescatar. Ahora bien, dicho esto, cuando vamos al capítulo 16, Jesús ya no se concentra en la gran multitud, sino de manera exclusiva, tal cual como inicia el verso número 1 del capítulo 16 de Lucas. Dijo también a sus discípulos, entendiendo que le está hablando a aquellos que de alguna manera han podido encontrar en Jesús una nueva forma de vivir. Ven en Jesús a un maestro y ellos son sus alumnos. A ellos el Señor se dirige y les declara lo siguiente. Había, es decir, una historia para ellos, un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador, dice ahí, de sus bienes. Entendiendo primeramente, el verso número 1, Jesús les va a referir una historia a los suyos con una sola intención: de que utilicen al máximo todo el potencial que esté a su alcance para poder ganar almas para el reino de los cielos. Entendamos primeramente este marco antes de cualquier cosa. Jesús no les va a contar esta historia simplemente para que ellos puedan de alguna manera enterarse de algo más que va a enseñar el maestro. No, esa no es la intención de Jesús. Jesús anhela que por medio de esta historia, de este pasaje, sus discípulos puedan llegar a reflexionar y a tomar acciones pertinentes, cualquiera que éstas puedan ser legítimamente hablando, para poder ganar almas para el reino de los cielos. Dicho esto, en el verso 1 Jesús toma una historia, no sé si real o ficticia, pero algo es muy cierto. Dios va a enseñar a través de ella a los suyos. Había, dice ahí, un mayordomo, dice un hombre rico, que tenía un mayordomo. Y este fue acusado, dice, ante él como un hombre disipador. Diría cualquiera como que alguien que ha malversado los fondos de su Señor. Cuando hablamos de un hombre disipador, hablamos de alguien que no sabe administrar, que de alguna manera, teniendo él el encargo de la mayordomía, se descuida de sus labores y no toma el debido seguimiento. Ahora yo puedo ver que con esta historia también se la puede pasar al tiempo presente. ¿Cuántas veces, mi amado hermano, en nuestros tiempos, personas que están por encima de nosotros a la hora de tener algún tipo de negocio, luego de que estos se encargan ciertas tareas o responsabilidades a sus empleados, quedan confiados de que lo que se ha encomendado se lo va a realizar? Mas, sin embargo, si la labor encomendada a dicho empleado no es llevada a cabo con
responsabilidad. De seguro que más tarde que temprano ha de salir a la luz, sí, de la manera en la que nosotros hemos podido, sí, actuar en dichas responsabilidades. Si hemos sido prudentes y hemos sido sensatos, de seguro que para los ojos de aquel que está sobre nosotros hemos cumplido, sí, de manera muy acertada la tarea. Pero si hemos hecho de manera, diríamos, sí, inequívoca, hemos hecho de manera totalmente, sí, ineficaz la labor, entonces se nos confrontará e inclusive se nos podría llegar a despedir. Este hombre, dice la Biblia, fue acusado. ¿Quién? El mayordomo. Para poder entender un poquito este asunto, un mayordomo de su casa, hablando de los tiempos de Jesús, tenía el poder para ser un administrador de todos los bienes, tanto dentro de la casa como fuera de la misma. Un mayordomo de su casa estaba al tanto y tenía el seguimiento también de las posesiones de su amo. Así como Abraham tenía un mayordomo eficaz llamado Eliezer, el cual no solamente se preocupaba por la casa de su señor, sino también por sus negocios. De la misma manera, un mayordomo tenía autoridad dentro y fuera del hogar. Él se constituía en un administrador no solamente de los bienes, sí, de donde el amo vivía, sino también donde había finca, él administraba la finca. Donde había agricultura, él era el capataz máximo para ordenar a todos los obreros. Un mayordomo, mi amado hermano, era alguien que seguía en poder y autoridad al dueño de su casa. Pero al parecer, los años de servicio, sí, hicieron en él un mal hábito. Se confió de su labor y de a poco comenzó a aflojar, sí, el seguimiento que él tenía que brindar. Esto llegó, dice la Biblia, a oídos del hombre rico y fue, dice la Biblia, acusado ante él. Verso número 2. ¿Qué hizo el dueño, sí, o el amo? Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Es decir, que llegó un tiempo de confrontación. Verso 2. Dice: da cuenta de tu mayordomía. Es decir, trae los libros, trae los registros. Si vamos a tiempos presentes, a ver, te di tanto dinero, dame todas las facturas, sí, para ver si está cuadrando o no todo aquello que tú un día recibiste en tus manos. Yo no sé si usted en algún momento ha trabajado, sí, manejando dinero. Mi amado hermano, usted sabe, como lo suelen decir, que el dinero en la mano es muy celoso, ¿verdad? Aquellos que suelen manejar dinero o cuentas pueden tener el riesgo de que tanta manipulación de dinero y de documentos bien pudiera traspapelarse un solo recibo y toda la caja queda descuadrada. Sí. Un hombre responsable, sí, o una persona responsable de esto tendrá que poner todos sus sentidos en su trabajo para que no haya un desfase de esa naturaleza. Aquellos que manipulan, mi amado hermano, sí, muchos bienes pueden verse también tentados, sí, por la abundancia de los mismos, a extraer de ellos para de a poco irse enriqueciendo. Mi amado hermano, algo era cierto. El mayordomo había incurrido en una malversación de los bienes que le habían dado a administrar. Tanto él era consciente que dice el versículo número 2 que ya el hombre rico le había dado, sí, un ultimátum definitivo. Porque ya no podrás más, dice ahí, ser mayordomo. Prácticamente lo que le está diciendo a este hombre es: dame las cuentas, pongámonos al día, porque hay alguien que te va a reemplazar. Ahora recuerden, la intención de esta noche, de esta enseñanza, no es hacer tanto énfasis en sí mismo en la historia, sino en la enseñanza que Jesús quiere dejar establecida a sus
discípulos. ¿Y cuál es en este caso la causa primordial de esta historia? Enseñarle a sus discípulos que mientras ellos puedan hacer uso de todo lo que está a su alcance para ganar almas, lo hagan con la única finalidad de poder enaltecer y engrandecer el reino de los cielos en esta tierra. ¿Y cómo eso se va a poner en práctica? Veamos cómo actúa el mayordomo. Verso número 3. Acompáñeme, por favor. Entonces, el mayordomo dijo para sí, pensó, diciendo, ¿qué haré? Amado, es necesario entender que el mayordomo, ya no era un jovenzuelo, que podría llegar a decir en su interior, bueno, estoy joven, tengo fuerzas, y cualquier otra persona me pudiera dar trabajo. La Biblia dice en el verso 3 que él mismo menciona lo siguiente: porque mi amo me quita la mayordomía. Y dice, cavar no puedo. Es decir, hacer yo trabajo duro a este tiempo o a estas alturas, yo ya no estoy para eso. Y eso es bien cierto con el pasar de los años. Recuerde usted, mi amado hermano, usted que ya tiene cierto recorrido por la vida, las fuerzas ya no son las mismas como las que tenía hace 20 años atrás. Ahora en la actualidad, como suelo yo decir, levantarse de la cama es un problema. Hace 20 años atrás usted dio un brinco, ¿verdad? Ya caía hasta en los zapatos y amarrados de una vez. Pero ahora un pie le pide permiso al otro para poder asentarse. Este hombre, mi amado hermano, ya no tenía la energía ni la fuerza necesaria para esa labor. Dice el versículo número 3, porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Y también dice ahí, mendigar, dice, me da vergüenza. ¿Qué pensarán? Decía él. ¿A quién han visto como señor de la casa de mi amo, ahora con la mano extendida para poder subsistir? Dice, eso yo tampoco lo voy a hacer. Y este hombre en su problema, en su encrucijada, dice el Señor, versículo número 4, ya sé lo que haré. Ahora, entendamos esto, hagamos un paréntesis. Este mayordomo estaba entre la espada y la pared. Su amo le había dado un plazo de seguro para que pudiera ponerse a cuenta, y él sabía que ya el hombre quien lo había gobernado tantos años había tomado una resolución. Él ya no sería más el mayordomo de la casa. Segundo, él se veía de patitas en la calle, sin el ingreso, sin, amado hermano, la cobertura con la cual él antes contaba. Y esto, mi amado hermano, debió haber provocado en él, sí, una angustia, pero también un pensamiento continuo. Esto dentro de su corazón y su mente debió haber sido una máquina acelerada a 1000 revoluciones por minuto, pensando y diciendo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo podré salir de este aprieto? Hasta que en un momento en su corazón una luz se encendió y dijo, ya sé lo que voy a hacer. ¿A cuánto les han llegado pensamientos de esa naturaleza en algún momento de su vida? A veces los muchachos, de manera equívoca, claro está, cuando ven que los cuestionarios son abundantes y son flojos para el estudio, comienzan a maquinar y dicen, ¿qué haré para sacar buena nota? ¿Qué haré? Dice él. Algo tengo que hacer. Y de pronto en su astucia dice, ya sé lo que voy a hacer. Y agarran un papelito y transmiten todo el cuestionario en una tira larguita, finita. Y dice, aquí los voy a apuntar. ¿Para qué será? ¿Qué cree usted? Para no olvidarse en el momento del examen. Las muchachas agarran el van de la falda, así, ahí descosen y introducen los cuestionarios. Y dicen, ya sé lo que voy a hacer.
Los muchachos que si van de pronto con camisa manga larga, se escriben en todo el brazo, ya sé lo que voy a hacer, y ahí lo escriben. Hay quienes dicen, voy a llevar la calculadora y metida en medio está semejante listón. No es polla, es gallinero entero. La astucia, mi amado hermano, predomina penosamente los pensamientos del hombre. Y en el caso de este mayordomo, no fue la excepción. De la misma manera le puede pasar al hombre que quiere meter gato por liebre en un negocio. Está vendiendo algo, quiere venderlo a buen precio y para ello recurre a la estafa, recurre al engaño y dice, este aparato es de marca, seguro, sí, llévelo nomás, tiene 3 días de garantía. Y lo vende. Y si acaso se le daña el siguiente día el aparato, y le vienen a reclamar, dice, disculpe, pero no tiene devolución. Pero usted me dijo que tenía garantía. Sí, pero lea lo que dice la factura ahí en letras de hormiga. ¿Qué dice ahí? Salida a la mercadería, no se aceptan devoluciones. ¡Qué pena!, le dice. Mi amado hermano, el mayordomo, dice la Biblia, puso algo en su corazón y dijo, verso 4, ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me dice ahí, me reciban, ¿en dónde? Él tenía pensado que luego de salir de ese hogar, algún otro hogar le habría de abrir sus puertas. Verso 5, veamos en qué consiste esa labor. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo. Recuerde esto, antes de que él fuera quitado como mayordomo, si el amo le dio un tiempo, ¿para qué? Para que él pudiera ponerse a cuentas. Como cuando usted le dice, Gutiérrez, hasta el 15 de este mes trabaja porque su trabajo es deficiente. Vaya preparando para que después de 15 días le entregue el puesto a otro mejor que usted. ¿A cuántos lo han despedido así? Bueno, se reserva usted la respuesta. Llamando, dice ahí, a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Y él le dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma cuenta, siéntate pronto y escribe. Como que le dio ahí, mi amado hermano, sí, el registro, la bitácora. Y dijo, ya no pongas 100, pon ahora 50. Pregunto, ¿cómo habrá recibido aquel que tenía la deuda con este hombre rico al ver que la deuda se la bajaban a la mitad? Mi amado hermano, dentro justamente de la sociedad, cuando se quiere hablar de la viveza criolla, siempre el corazón del hombre abre sus brazos para recibirla. Si a alguien le salen las cosas buenas, bonitas y baratas, nunca se niega de pronto, sí, al querer, sí, tenerla. Pero más sin embargo, mi amado hermano, un hombre honesto, un hombre honrado, así cueste, él lo obtiene por la derecha, pero nunca dará su brazo a torcer para que algo hurtado, robado o falso forme parte de los bienes de su casa. A veces, mi amado hermano, en medio del pueblo suele ser común que por ahí pasan, sí, antisociales ofertando cosas a un precio irrisorio, y los hermanos que conocen del temor de Dios, sí, sin ningún escrúpulo, sí, abren sus puertas y compran lo robado y dicen, este producto me salió bien barato, afuera vale 300 y a mí me costó $3. Pero, amado hermano, se ha incurrido, sí, en un falso, sí, testimonio, porque Dios no quiere eso de sus hijos. Este hombre rico, luego de que su mayordomo tiene acceso por última vez quizá
de los libros de las deudas, le dice en el verso 5 a un deudor, llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Verso 7. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Y él dijo, toma tu cuenta y escribe, ¿cuánto? 80. Verso número 8. Ahora, aquí va a cambiar la situación. Yo le pregunto, un amo que ya se sienta a hacer cuentas, sí, en este caso con su empleado, si ya lo hace de manera, diríamos, pormenorizada, si lo hace ya de una manera muy rigurosa y detallista, en algún momento él va a sacar sobre esta situación la verdad de los números. Usted no se ha dado cuenta que cuando a veces hace cosas de manera superficial, le pueden engañar. ¿Cuántas veces uno manda de pronto a sus hijos a comprar a la tienda? Y si uno no toma de pronto cierto tipo de controles y el muchacho queriendo obtener algún dinero, mi amado hermano, si de pronto al darle el vuelto, si confiadamente su padre cree que le ha dado todo el vuelto completo, y pudiera, mi amado hermano, dejar pasar muchas cosas y los muchachos ir engordando los bolsillos. Pero si alguien saca cuenta y dice, a ver, fuiste a comprar, sí, ¿cuánto te costó tal cosa? Tanto, y esto tanto, y esto tanto, perfecto, se van $3, te di un billete de 10, ¿por qué hay 5? ¿Verdad? No es que se me cayó, pero en el bolsillo de él. Mi amado hermano, de seguro el hombre rico se sentó muchos días después y sacó cuenta y dijo, a ver, ¿cuánto se me ocurre? Solo doy el nombre. A ver, Gutiérrez, ¿cuánto me debía Gutiérrez? Me pregunta el mayordomo. Y dijo, debe 50. ¿Cuánto estaba debiendo Gutiérrez, el primero de la deuda? 100. Pero al escuchar 50, en algún momento el amo debió haber dicho, pero yo creo que era 100. No, era 50. Acuérdese. Seguro. A ver, déjame ver los libros. Y va a los libros y ve. Si veo 50. Pero el dinero de esos 50, ¿sí?, en el cual tú me dices que solamente está deudando, no me cuadra, ¿sí?, con el conteo que yo tengo allá en la bodega. A ver, vámonos al Cardes a ver en la bodega cuántos barriles de aceite hay. Porque ahí debe de ser lo que debe de cuadrar. Si debe 50 y yo producí, por ejemplo, 50, ¿cuántos debe de haber en bodega? ¿Cuánto debe de haber? Debe de haber 0. Y el amo va a la bodega y comienza el conteo. Y dice, oye, aquí no hay 50. Aquí por el conteo, sí, está en el aire 50 barriles más. En algún momento, mi amado hermano, la mentira sale a la luz. Usted puede vivir mintiendo por un tiempo, pero no puede vivir mintiendo todo el tiempo. En algún momento la cuerda se romperá por el lado más flaco. Usted puede vivir engañando a la gente un día, 2 veces, 3 veces, pero no toda la vida. Llegará un momento, como suele decir mi pueblo, que más rápido cae un mentiroso que un ladrón. En algún momento alguna versión no va a cuadrar y la gente va a decir, este hombre es falso, no habla con verdad. A la larga el mayordomo fue descubierto, pero cuando todo salió a la luz, el amo de este mayordomo dijo lo siguiente, pero lo dijo de una manera así pero diríamos muy peculiar. Acompáñeme al verso número 8.
Y alabó el amo al mayordomo. Mire, ¿qué es lo que hace el amo? ¿Alabó a quién? ¿O reconoció algo en el mayordomo que era infiel? ¿Qué le dijo? Alabó al mayordomo, el amo, perdón, al mayordomo malo por haber hecho, dice ahí, sagazmente. Ahora, este tipo de sabiduría, mi amado hermano, no es una sabiduría, podríamos decir, sí, que se obtiene o viene atribuida con bendición. Cuando se habla de algo sagaz, se habla de algo atrevido, algo astuto. Ahora, yo sé por medio de la palabra que hay dos tipos de astucia: la buena y la mala. Acompáñeme por favor a la escritura. Vamos a ver ciertos ejemplos. En la carta a los Efesios, en el capítulo número 4, veamos por favor el aspecto negativo de esa falsa astucia. Efesios capítulo número 4. ¿Ya lo tienen? Versículo número 14. Efesios 4, verso 14. Pablo, escribiendo a la iglesia de los Efesios, menciona lo siguiente: para que ya no seamos, dice ahí, niños fluctuantes o niños, diríamos así, inconstantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, y mire el calificativo que tiene ahí en esa palabra: por estratagema de hombres que para engañar, dice ahí, emplean, ¿con qué dice? Con astucia las artimañas ¿de qué? Del error. En una oportunidad, mi amado hermano, cuando estaba en otra iglesia, dentro de mis inicios, ¿sí?, en esa iglesia solían hacer lo que se denomina los talentos, ¿sí? Para aquellos que ya tienen cierto conocimiento de esto, sabrán muy bien que esto consiste en la venta, ¿sí?, de comida. Y dentro de esas actividades se la hacía todos los días domingos para recaudar fondos para un propósito en particular. Y en una oportunidad, esta venta que se la llevaba a cabo en un parque, las hermanas que tenían, sí, en este caso, la responsabilidad de no solamente de preparar, sino también de vender estos alimentos, recibieron la visita de muchas personas. Unos llegaban en su carro, se bajaban, sí, y compraban y se retiraban. Hay otros que de manera un poquito más paciente, sí, llegaban al lugar, sí, y comían ahí dentro del mismo parque porque habían puesto mesa. Ahora, ¿dónde está lo curioso? Que en una oportunidad llegó una persona, al parecer por el acento extranjero, y le dijo: yo quiero un plato, póngamelo para llevar, dijo esta persona. Perfecto. Las hermanas dijeron: bueno, despáchela ahí, póngala ahí, y la acomodaron y vendió. Cosa curiosa, que se metió la mano al bolsillo, sacó un billete de $20, sí, y pagó. Le dieron el vuelto y se retiró. A los 10 minutos llegó a volver la misma persona y dijo: está bueno, quiero otro. Le despacharon el otro plato. Sí, el hombre volvió a meter, sí, era una mujer, creo, si no me falla la memoria, metió, sí, mujer, metió la mano nuevamente y pagó con otro billete de 20. Y se fue. Y volvió otra vez. E hizo la tercera compra y pagó con otro billete de 20. Para pena y tristeza de las que vendían, que ya tenían una edad un poquito avanzada, sí, al término de la cuenta, diríamos, del día, estaban contentas porque la venta ese día había sido productiva
incluida, sí, la venta de estos 3 arroz con menestra que habían sido pagados con billetes de $20. Mi amado hermano, ese día todo fue felicidad y alegría. Al siguiente día, cuando van a depositar en el banco, es que le rechazan 3 billetes de 20. Ya usted se imagina por qué. Los 3 habían sido falsos. Amados, el hombre es inventor de males. Y con astucia y premeditación, a la hora de hacer algo que sea contrario, se idean la forma, como cuando la muchacha planifica, ¿sí?, la salida con el enamorado a escondidas del padre y de la madre. Planifica, se pone de acuerdo con la amiga, la llama y ella dice: oye, no seas malita, llama tú y dile a mi mamá que me dé permiso porque hay una investigación, le dice. Pero tú sabes bien, es que me voy a ver es con fulano en tal lugar. Pero por favor, acolítame. Mira que tú eres mi mejor amiga. Y recuerda que yo también hice lo mismo el semestre pasado. Y la amiga llama y efectivamente con la señora, ¿sí? ¿Cómo está, señora? Si es cristiana, Dios le bendiga. Y le planta el show. Sí, y amado hermano, el engaño con astucia se lleva a cabo. También puede pasar en un trabajo, cuando de pronto en algún tipo, diríamos así, de situación que sabe que le molesta a la esposa en casa, de que se vaya con los amigos a pelotear luego de la jornada laboral, sabiendo que en casa la mujer está criando 3 o 4 o 5 muchachos. El marido, si quiere pasarla bien, peloteando, mientras que la mujer está peloteada en la casa. Y a su vez llega todo cansado, sí, y dice: mi amor, hoy el jefe fue malo, me hizo trabajar doble jornada, pero aquí estoy, todo bien en casa. Y la mujer como pulpo: si todo está bien, ahí está la comida, sírvete rápido. Y con astucia se elabora y se prepara muchas veces, mi querido hermano y amigo también, sí, diferentes escenarios para sacar ventaja, sí, de estas situaciones. Recuerda la intención del texto cuando Jesús se dirige a sus discípulos. Aquí no queremos de alguna manera aplaudir la acción del mayordomo. Aquí no queremos dar estrellitas de recompensa por la forma en la que él trata de garantizar su futuro, perdonando deuda que ni siquiera le pertenecía a él, porque todos los deudores no le debían nada al mayordomo, le debían al amo del mayordomo. Pero él quiso encontrar el favor de ellos para que cuando lo boten, sí, de la casa donde él servía, por lo menos lo pongan de empleado en la casa de alguno de los deudores. La Biblia, aún de manera adicional, acompáñeme por favor a la escritura. En la primera carta a los Corintios, capítulo número 3, mira lo que nos dice el Señor. Verso 19. ¿Lo tienes? Dice nuestro Señor: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende, o diríamos así, Él atrapa, ¿sí?, a los sabios en la astucia de ellos. Mi amado hermano, es conocido aún de manera histórica como de manera sistemática en muchas instituciones financieras, un contador, un empleado, una persona cualquiera que tiene acceso al dinero con un trabajo sistemático puede llegar a llevarse millones de dólares. De
hecho, una de las pólizas que los seguros teme más darle a la gente son las pólizas, sí, de infidelidad. No de infidelidad conyugal, sino de infidelidad, de una, en este caso consistente en una deslealtad para con el empleador. Mi amado, cuando vamos a la escritura, en el verso número 8 del capítulo 16 de Lucas, la Biblia nos dice que alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes, y ahí es donde quiero hacer hincapié, que los hijos de luz. Entendamos esto, mi amado hermano. El mayordomo malo hizo todo lo que estaba a su alcance para salir bien parado de la situación en la que se encontraba. Pero recuerda la enseñanza. La enseñanza no consiste solamente en enterarme de la historia de este mayordomo, sino de la aplicación de cómo debería de ser un hijo de Dios, con una astucia no contaminada con la malicia, sino con una astucia direccionada al máximo potencial que pudiera llegar a tener un hijo de Dios a la hora de ver la manera o la forma de hacer las cosas que a Dios le agrada. Mi amado, la Biblia nos confronta, Jesús nos confronta, si somos, mi amado hermano, o no alertas o si no astutos para hacer el bien. Cuando de las cosas nuestras se refiere, usted ve la forma, ve la manera, si es posible cambia de turno con la otra persona, pero si usted tiene algo importante que implica sus intereses, no importa, mi amado hermano, lo que tiene que hacer, lo logra, presta si es posible, lo consigue, pero usted trata de obtener la ventaja. ¿A usted no le ha pasado en alguna oportunidad que algo de pronto se pone a un costo totalmente económico, que en ese momento usted dice, eso hay que aprovecharlo, eso no puede pasar por alto? Y si de pronto, sí, al ver que ese aparato, en el ejemplo simplemente de un electrodoméstico, se pone a un costo totalmente casi como por el suelo, usted presta, usted si es posible al mismo jefe le dice, no sea malito, hágame un adelanto, pero usted lo hace para obtener el bien. Yo le pregunto, si a usted le dijeran en esta noche y saliera en una publicación en esta noche y le pusieran gran oferta, casas a $1000, hasta mañana, sí, a las 8 de la mañana se aceptan documentos y la pagan, pregunto, usted sale del culto despavorido y dice, ¿a cómo? ¿A 1000? Yo le aseguro que usted hasta pusiera en prenda sus bienes, buscara la forma y la manera para ir con los 1000, los requisitos, sí, y obtener el beneficio, ¿verdad que es así? ¿Por qué? Porque aquello que va a obtener es para su propio beneficio, para su propio bienestar. Mi amado hermano, pero cuando de cosas espirituales se refiere, cuando de buscar de Dios, cuando de engrandecer el reino de los cielos se refiere, la gente, mi amado hermano, no solamente que deja desaprovechar oportunidades, sino que cuando las tiene enfrente no las estima de valor. Ve al hombre en necesidad, ve a esa alma que está prácticamente muriendo cada día. Él sabe del evangelio, él conoce del plan de salvación, tiene presente los versículos de la Biblia que le replican y le replican día a día en su mente y en su corazón, pero no tiene, sí, el interés de levantarse y de llevar a un alma a los pies de Cristo. Y como mencioné de manera también cómica, sí, en enseñanzas pasadas, pero si te pusieran a vender un producto y te dijeran vas a ganar el 80% de comisión en ese producto, yo te aseguro que tú moverías cielo y tierra para hacer una venta. ¿Por qué?
beneficio económico. ¿Sí me estás entendiendo? Te aseguro que lo primero que hicieras, teniendo al alcance las herramientas tecnológicas, es decir, voy a mandar un mensaje a mis contactos. Gran oferta, perfume barato, plum, manda el mensaje. Pero no te quedas ahí, dice, ahora va el correo. Y después dice, ahora WhatsApp, ¿verdad? Ahora el Messenger. Y dale con el Twitter. Y después con Line. Y usa todo lo que tiene que usar. Y no satisfecho, dice, ahora lo escribo, lo imprimo y le saco copia. Y no contento con eso, lo distribuye a Raimundo y todo el mundo. ¿Verdad que así? Así, mi amado hermano, de interesado somos cuando si de lo nuestro se refiere. Pero ¿qué hay de las demandas de Dios para el pueblo? Vamos a la Escritura. Verso 8. Alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces o más astutos en el trato con sus semejantes que los hijos de ¿qué? ¿Y de quién crees que está hablando ahí? De los creyentes. Ahora, leamos el verso 9. Y yo, hablando ahora Jesús, ¿a quiénes? ¿Con quién estamos hablando Jesús? Con sus discípulos. Y yo os digo, ganad amigos. Ojo, ganad amigos, dice ahí, por medio de ¿qué? De las riquezas. ¿Qué dice ahí? Ahora, yo le pregunto algo. Yo cuando leí el texto me mareé. Digo esto porque si usted lo lee así no va. Usted dice, a ver, me destapo bien el oído. ¿Qué es que dice Jesús? ¿Qué entiende en ese texto? A ver, ¿qué entiende usted? Lea el texto, acompáñeme. Ganad amigos por medio de las riquezas. Ahora, yo pregunto, ¿qué entiende usted hasta ahí? Que el Señor aprueba las riquezas que son habidas injustamente. ¿Qué entiende usted? Que el Señor está avalando o está dando crédito que los discípulos deben de obtener riquezas de una manera malavida, pero mientras, como muchos suelen decir, mientras el fin justifique los medios, no importa si el dinero sale bien o sale mal, lo importante es que le dé un buen uso. Mi amado hermano, tengamos ciertas pautas bíblicas con respecto a lo que estamos analizando en esta historia. Y recuerde también el análisis central de dicho relato. Jesús que cuenta la historia no tanto para dar realce al mayordomo, sino más bien para sacar de esa situación la ilustración apropiada para que sus discípulos puedan llegar a ser astutos, como se aplica dicha astucia en el mundo, pero para ganar almas para el reino de los cielos. Ahora, ¿qué dice el texto? Veamos de manera detenida. Verso número 9. Yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban, dice ahí, en las moradas eternas. No hay nada mejor que un ejemplo para entender las palabras de Jesús. Acompáñame por favor al Evangelio de Lucas, capítulo número 19. Cuidado, alguien vaya a estar pensando, a hacer dinero por la izquierda, pero mientras lo use para hacer así, para ganar alma, bienvenido sea. Tenga cuidado, veamos de qué se trata. Lucas capítulo 19. Más adelante, ¿lo tiene? Versículos número 1 en adelante. Esto lo analizaremos posteriormente, pero hoy vamos a dedicarnos a leer el texto para entender lo que dice Lucas capítulo 16.
Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, es decir, de los recaudadores de impuestos, y también, ¿qué cosa era este hombre? Rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Verso 4. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Verso 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Verso 7. Al ver esto, mire, todos murmuraban, es decir, todos los que conocían a Zaqueo. Recuerde, ¿qué cosa era Zaqueo? Zaqueo era dos cosas. Era publicano y rico, pero no cualquier publicano. ¿Qué cosa era? ¿Qué dice la Biblia que él era? Jefe de los publicanos. Versículo número 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre. Pero también Zaqueo, ¿qué cosa era? ¿Un hombre? ¿Por qué era un hombre pecador? Porque por lo general un recaudador de impuestos cobraba sumas excesivas a las establecidas por el imperio para sacar de ello provecho para sí. Pregunto, ¿ahí habían ganancias injustas o riqueza injusta? Claro que sí. Y él no era cualquier recaudador, él no era cualquier publicano, él era el jefe de todos los publicanos. Diría cualquiera que si alguien cobraba de más, el jefe decía: está bien, ¿cuánto recaudaste? 100, perfecto. ¿Cuánto era lo legal? 20. ¿Cuánto te sobra? 80, ya sabes, 40 para ti y 40 para mí. Y así hacía con el segundo, el tercero, Dios sabe cuántos publicanos había. Diría cualquiera, negocio redondo. Verso número 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, y aquí viene la transformación, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes. Aquí está el asunto. Cuando él conoció a Cristo, en Zaqueo hubo algo que le cambió la vida. ¿Qué fue, mi amado hermano? El hombre era rico, ¿verdad? Y en gran manera. Pero ¿qué pasó con sus riquezas luego de haber conocido a Jesús y luego de haberse enterado del verdadero mensaje, sí, de la salvación? En él surte un cambio y coge toda su ganancia, o la gran mayoría de ella, y la pone a los pies de ¿quién? De los pobres. Dice aquí: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Mi amado hermano, cuando volvemos al texto inicial de la lectura, es decir, Lucas capítulo 16, verso 9, Jesús le está diciendo a sus discípulos: si alguien de ustedes conserva riquezas así malavidas allá en el mundo y todavía la tienen con ustedes, désenla a los que más la necesitan, para que haciendo esto ellos puedan glorificar el reino de Dios al ver que en sus vidas se ha obrado un milagro de transformación. ¿Sí me está entendiendo? No es extraño, mi querido hermano. Todos o la gran mayoría venimos amañados del mundo. Venimos estafando a gente, venimos mintiendo, venimos adulterando, venimos robando, venimos, mi amado hermano, sí, con una vida llena de inmundicia y de pecado. ¿Cuántos fueron pecadores? Ciegos, enceguecidos por la maldad. Yo soy el primero.
No pienses que porque no has cogido con tu mano un arma, no eres pecador. Basta que le hayas mentido a tu madre y a tu padre. Basta que hayas engañado a tu prójimo para ser tan pecador como cualquier vil de esta tierra. Porque la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Amén. Mi amado hermano, pero si tú vienes a Cristo de pronto con riquezas malavidas, y ahora que el Señor viene a tu corazón y te está hablando esta palabra, tú debes de entender que no es tarde para aún de aquello que tuviste de mala muerte, lo puedas invertir ahora con un corazón sincero, con un corazón direccionado por el poder del Espíritu Santo. No te estoy diciendo que ahora de cristiano vayas a hacer riquezas injustas. Lo que te estoy diciendo es que si ya las tienes y conociste al Señor, ahora por lo menos le puedes dar un buen uso a lo que, a lo que por mala vía llegó a tu vida. Amén. Debes de entender que ahora en Cristo debemos de restituir, sí, el agravio que hemos realizado. Antes no diste a los pobres. Eras un hombre avaro, tacaño y obtuviste todo lo que tienes. Sí, de una mala manera. Ahora en Cristo manifiesta la misericordia, el amor al prójimo. Y no solamente lo envías a la casa con una oración, envíalo también con un pan debajo del brazo. Y de esa manera tu prójimo sí quedará agradecido con Dios y también contigo. Y ganarás a tu prójimo. Y eso es lo que dice el Señor. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Pero no las que pudieras tener, sino las que ya has traído luego de haber conocido a Cristo. Para que cuando dice, cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Y termino con el verso número 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y él dice, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más, ¿qué puede llegar a ser, mi amado hermano? No pretenda, mi querido hermano, ahora, sin ser fiel en lo poco, pedirle a Dios que te ponga en algo grande. Porque el que no es fiel aún en lo poco, nunca podrá ser fiel cuando Dios lo ponga en lo mucho. Y quiero ser ahora un poco más orientado justamente al texto del versículo número 9. Mi amado hermano, hay gente que ahora, conociendo del Señor y muchos años, cierran su corazón y lo hacen mezquino para con Dios. No pueden contribuir. Para ellos es una batalla permanente, sin coger un sobre de un diezmo y poner, sí, aquí está lo que le pertenece al Señor. Pero eso sí, piden que el Señor los use. Piden que el Señor les dé todas las almas para Cristo. Piden al Señor ministerio. Piden al Señor, mi amado hermano, toda buena dádiva y todo don perfecto. Pero ellos, aún en lo material, son injustos con su Dios. ¿Sí me está entendiendo? No eres fiel ni siquiera con lo que el Señor te pide. Pero tú quieres administrar o ser usado grandemente por Dios. Aprende a ser fiel en lo poco para que el Señor pueda ponerte en lo mucho. ¿Quieres ir a ganar almas? No busques los Estados Unidos. No busques el África. No busques a los chinitos allá en el Asia. Primero busca a tus hijos. Busca a tus vecinos. Busca a tus compañeros de trabajo. Primero sé luz con los tuyos para que puedas ser luz allá afuera. ¿Sí me está entendiendo? Hay quienes están buscando y orando para que vengan ministerio sobre ministerio, pero ni siquiera pueden llegar a cumplir el primer y gran ministerio de todo cristiano, el ministerio de la reconciliación. ¿Quieres que Dios te use en la alabanza? Primero aprende a servir con el ministerio de la reconciliación. ¿Quieres servir en el ministerio de la enseñanza? Perfecto, está bien lo que anhela. Pero primero cumple tu primer ministerio.
Cristo a tu prójimo. Actúa con sagacidad como hijo de Dios. No dices que tienes la mente de Cristo. No decimos como iglesia que el Señor está en nosotros. No decimos acaso y nos llenamos la boca diciendo que mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Actúa como tal entonces. Si dices que eres más que vencedor, camina como alguien vencedor, no como un vencido. ¿Sí me estás entendiendo? De la misma manera, pero con mucho más énfasis, así como te sientas con tu esposo y con tu esposa para ver cómo pueden incrementar sus ingresos, sería ideal que lo hagas, pero para ver cómo ganas más almas para el Señor. ¿Te has sentado en la mesa a hablar con tu mujer de eso? Le has dicho, mija, ¿qué hacemos? Es necesario, creo yo, hacer algo porque estamos muertos espiritualmente. ¿Qué te parece si vamos a subir el nivel de la oración? ¿Qué te parece si vamos a ganar en este año, aunque sea uno para Cristo? Pero como esos negocios no te generan ingresos, son temas que nunca los tratas pues sí en tu familia. En el mundo, mi amado hermano, la gente hace estrategia, marketing, hace publicidad para atraer a más en el sistema en el cual ellos se encuentran. Y nosotros como hijos de Dios callamos la labor sin esencial de pregonar el Evangelio. Quiero concluir con un texto bíblico que lo narra la primera carta a los Corintios, capítulo número 9. Y con esto sellamos la enseñanza en esta noche. Si alguien usó de astucia y de sabiduría para ejercer la labor cristiana, fue el apóstol Pablo. Primera carta a los Corintios, capítulo número 9. Verso 18 al 23. Ponga asunto, por favor, a esta palabra. Mire cómo inicia el texto. Decía Pablo: ¿cuál pues es mi galardón o mi recompensa? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Mire la astucia, verso 19. Por lo cual, recuerda la intención que quería siempre Pablo, predicar el Evangelio. Ahora mire qué estrategia usa. Por lo cual, siendo libre, ¿cuántos sabemos que en Cristo somos libres? Porque Él nos libertó, ¿verdad que sí? Del pecado, nos libertó de la esclavitud. Siendo libre, dice Pablo, me he hecho siervo, es decir, esclavo. ¿De quiénes? De todos. ¿Pero para qué? ¿Para qué lo hizo? ¿Porque quería ser esclavo de otros? No, no. Lo hizo con astucia. ¿Para qué? Para ganar, ¿qué cosa dice ahí, mi amado hermano? Para ganar mayor. Pregunto, ¿a cuántos les gusta ser mandados? ¿A cuántos les gusta ser mandados? No hacer mandados de ir a comprar, no. Ser mandados, es decir, estar bajo el dominio de otro. Pregunto, hay muchos que dicen, sí, hermano, yo no quisiera trabajar más para los hombres, yo quisiera ser, la mayoría creo que de la esperanza de toda persona que quiere tener libertad financiera, sí, dice, yo quisiera tener mi negocio, ¿verdad? Si quiero abro, si no, no abro. Si quiero, ¿verdad? Voy, si no, no voy. Si quiero hago dinero o no lo hago. ¿Verdad que es así? Pero, amado hermano, la Biblia dice, mire con esa astucia que Pablo sí lo presenta. Me he hecho, dice ahí, esclavo o siervo. Sí, pero yo reconozco, decía Pablo, que yo soy un hombre libre, pero me someto a la esclavitud de otros. Pero lo hago para poder tener acceso, para ganar mayor cantidad de ¿qué cosa?
de personas ¿para qué? Para Cristo. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Mi querido hermano, entendamos esto. Usted debe sí de considerar de que a veces el evangelio hay que vivir descolocado de la jerarquía en la que Dios nos tiene. ¿A qué me estoy refiriendo? Usted bien podría decir, yo soy un hijo y una hija de Dios, y yo le digo amén a eso, ¿es verdad? Y como hijos e hijas de Dios, el Señor nos tiene puesto en los sitiales más altos de su reino, aun cuando estamos todavía en esta tierra. Pero no por eso yo voy a caminar como un pavo real en medio de mi prójimo. Amén. No por eso yo voy a mirar por encima del hombro, sí, a los demás. Por el contrario, si mi prójimo que no conoce de Cristo me pide ayuda, yo estoy ahí sometido a Él para demostrarle que el amor de Cristo me hace doblegar todo lo que soy. ¿Pero para qué? Para tener acceso a esa vida y predicarle de Cristo. Siendo libre, ¿qué me hago? Por causa de mi prójimo, esclavo. ¿Pero para qué lo hago? Para predicarles del Señor. Versículo número, acompáñame nuevamente ahora, versículo número 19. Siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Verso 20. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están, ¿qué cosa? Sujetos ¿a qué? Ahora, yo no soy un hombre tradicionalista ni legalista, pero si yo tengo a alguien que quiere ser legalista, me hago legalista, pero no para transformarme en legalista, sino para tener acercamiento al hombre legalista, para luego presentarle la gracia en la primera oportunidad, sacarlo del legalismo y llevarlo a la libertad del Hijo del Señor, del Hijo de Dios. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que yo me voy a poner a pelear con otro cristiano, sí, que de pronto en su forma de ver o en su forma de pronto de creer en el evangelio piensa como muchos por ahí, sí, que todavía hay que circuncidarse, que todavía hay que guardar el día de reposo, que todavía hay que vivir el tiempo de la ley. Mi amado hermano, yo me hago a él, pero no porque comparte esa doctrina, sino porque en algún momento, sí, diríamos así, por la unidad que debe de haber entre el prójimo, en cualquier oportunidad, le puedo predicar de la gracia de Dios. Y no cierro mi corazón para no predicarles del Señor. Al contrario, yo no puedo caminar por la vida peleándome de pronto con un testigo de Jehová. Yo no puedo caminar por la vida peleándome con un adventista. De lo contrario, ¿cómo podré acercarme y predicarles de la libertad del Hijo del Señor? No comparto la doctrina, claro que no. No comparto, sí, las enseñanzas, por supuesto que no. Pero debo dejar la puerta abierta para poder, mi amado hermano, tener un acercamiento y predicarles de Cristo. Si no, ¿cómo saldrán del error? Y eso es lo que hacía Cristo. ¿Con quién se juntaban? Publicanos, pecadores. ¿Para qué los hacían? ¿Para adquirir las mañas del publicano? No. ¿Para adquirir las prácticas de los pecadores? Tampoco. Se acercaba para pregonarles la libertad del evangelio. Mi amado hermano, y dice para concluir, verso 22 al 23, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. No digas, no sé cómo hacer, no sé cómo predicar, no veo la forma de poder llegar a tal o cual persona. Tú tienes la mente de Cristo. Él ha depositado de su sabiduría en tu vida, y si no la tienes, el Señor nos ha dicho en su palabra que si alguno está falta de sabiduría, pídala
a Dios, el cual le da abundantemente y sin medida, mi amado hermano. Cuanto más si le pidiéramos sin el Espíritu de Dios, Él no nos lo daría. Tú tienes, mi amado hermano, todas las herramientas a tu alcance para pregonar esta palabra a toda criatura. Si el Señor habló en esta noche a tu corazón, sí, hazlo notar por medio de un fuerte aplauso para su gloria y para su honra. Oremos. Amantísimo Dios,